licenciado Roberto Carlos. ¿Cómo anda? Pero muy bien. Qué linda noticia la que... ¿Le gustó? Otra vez me Yo sabía, yo estuve esperando que se siente acá, y le cambió el rostro, lo miraba acá reojo y así se le Qué dibujó. buena noticia. La verdad que para terminar octubre, Sí, espectacular. sí. Bueno, ¿qué tal? Bien. Buen día a todo el equipo. Como siempre, gracias por el recibimiento, gracias. Y bueno, Carlos acá otra vez. Dándole continuidad a este bloque de historia. De esto es lo que venimos a hablar, ¿no? De la historia de Presidencia de la Plaza y por ahí extendernos un poquito más. Y por ahí a veces sale algún bonus track, algún especial. Vamos a seguir viendo ya las efemérides del año que viene, porque tengo pensado venir, ¿eh? Sí, por supuesto. No sé si vos tenés pensado venir, pero usted va a venir. Yo tengo pensado venir. Me gusta esto de estar al aire, sinceramente, es una excusa para estar al aire. Es realmente un cable a tierra esto de los martes. Y cuando no puedo venir, se me complica. Se complica, no, a veces pasa. Bueno, hoy metimos un bloque interesante que, bueno, ya fuera de aire estuvimos hablando con la señora Alcira, sí, para meter los lunes, pero hoy sin querer se dio esto y justo nombró a Victorino de la Plaza, que sí, es el tema que trajiste vos. Ese es el tema de No hoy. se pusieron de acuerdo, dígame la verdad. No, yo para no. Para mí que ustedes estuvieron hablando antes de venir a la radio. No. Yo no creo en las casualidades. Creo que esto por alguna razón se tuvo que dar. Y bueno, justamente la escribana Alcira Vargas vino a hablar de el escribano Victorino de la Plaza, justamente. Y bueno, el tema de hoy es justamente la persona que le dio el nombre a nuestro pueblo. Primero a la estación. Sí, primero a la estación, sí, y después al pueblo. De Presidencia de la Plaza. Y bueno, vamos a ir, lo tenemos ahí, la imagen del doctor Victorino de la Plaza, que es el máximo título doctor en leyes. Bueno, te digo la verdad, muchos jóvenes no deben conocer quién es, salvo que googleen, nosotros te lo vamos a presentar acá en pantalla, quién es Victorino de la Plaza. Ahí está el presidente. Exactamente. Vicepresidente de la Nación. Arrancó, digamos, como vicepresidente. Bien. Y sí, perfecto. Gracias. Alcira me está mandando acá unos datos. No, para mí que se pusieron de acuerdo, no me quieren decir a mí para acá sí, pero bueno. ahí lo estamos viendo en pantalla entonces. Sí, le decía el doctor Victorino de la Plaza, que arrancó como vicepresidente, digamos, compañero de fórmula de Roque Sáenz Peña, y bueno, a su fallecimiento terminó siendo el presidente de la Nación. Y bueno, pero esa es la última etapa de su vida. Claro. Vamos al principio, digamos. ¿Cómo inició? ¿Cómo inició? Por supuesto, bueno, como todos nosotros tuvimos una mamá y un papá y un lugar de nacimiento, ¿no es cierto? Tenemos la plaquita, señor director, sí, la vamos a compartir en pantalla y le vamos a ir contando a la gente que está a través de la radio, que no puede ver la tele. Bueno, ¿dónde nació Victorino de la Plaza? En Payogasta se llama. Esto está en el Valle de Lerma. Fíjense los nombres en la provincia de Salta. Para ubicarnos geográficamente, está en el centro oeste de la provincia de Salta. Es una región que se dedica a la actividad fruti-hortícola. De hecho, que sus padres se dedicaban a esta actividad. Victorino de la Plaza no nació necesariamente, digamos, en una familia adinerada, sino en una familia pobre, de trabajadores, de campesinos. Nació, como dice en pantalla, el 2 de noviembre de 1840. Ese es uno de los motivos por los cuales también traje, porque estamos muy cerca del 2 de noviembre de 1840. Fíjese, fue escribano, como dice en pantalla. De eso estábamos hablando justamente con la escribana Alcira, que bueno, por suerte tiene material acá en el escritorio. Nos dejó algo que vamos de acá, sigo la lectura. Exacto. Bueno, fue escribano, fue abogado también, doctor en leyes, atención,
Título no menor. Se recibió de abogado, después se hace la licenciatura y después se accede a el doctorado recién en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, sí, en la que de la que se estuvo hablando mucho últimamente. Bueno, también fue militar en plena carrera de abogacía. Participó de la guerra del Paraguay. Mira vos, capitán de artillería. Sí, capitán nada más y nada menos que capitán de artillería con Bartolomé Mitre. Mira. Uno de los primeros, o el primer presidente constitucional, digamos, o el primero de los presidentes históricos. Ahora le voy a nombrar todos. Porque Victorino de la Plaza trabajó con todos. Con todos. Siempre tuvo altos cargos de responsabilidad, que de hecho lo fue. Bueno, cuando él participó de la guerra del Paraguay, fue condecorado no solamente por el presidente Mitre, digamos por la Argentina, sino también por el Uruguay. Mirá. Hay altos reconocimientos, claro, por su valentía, forma internacional, por su actuación militar en la guerra de la Triple Alianza. Bueno, también fue profesor en la UBA porque él estudió filosofía y letras, fue profesor de filosofía. Y también, bueno, político argentino. Obviamente. Fue también ministro en varias oportunidades, fue también diputado provincial por la provincia de Salta. Bueno, y cuando, digamos, los cargos políticos que ocupó, trabajó con el presidente Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Celman, por nombrarte algunos de los presidentes. De hecho que Victorino de la Plaza participó activamente desde 1880 hasta 1916, etapa de la historia que se conoce como la etapa conservadora o el orden conservador, que arrancó justamente con la presidencia de Julio Argentino Roca, su amigo. Él le voy a decir dónde lo conoce. Claro. Bueno, vamos a la otra plaquita, señor director. Bueno, después ahí está su fallecimiento, pero eso va a ser a lo último. Su papá, José Mariano Roque de la Plaza y Elejalde, fíjese el nombre completo de su papá, José Mariano Roque de la Plaza y Elejalde. Ese era un apellido, ¿no? Sí. Elejalde, mira. Elejalde. Y María Manuela Palacios. O sea, de la Plaza Palacios puede ser. Claro. Si le queremos poner doble apellido. Tuvo un solo nombre, Victorino, y tuvo un solo hermano, Rafael de la Plaza. Que de hecho, él, ahora te voy a contar, no tuvo hijos y fueron sus sobrinos, sus herederos. No tuvo hijos. Bueno, este niño nació en la pobreza, nació en un, digamos, entre los campos de cosechas de frutas y verduras, digamos, como te decía, en una zona frutihortícola del centro de la provincia de Salta. Bueno, Salta siempre se caracterizó por ser una provincia pobre en la mayoría de los años y, bueno, justamente productora, exactamente. Producción primaria, digamos, en este caso de alimentos, frutas y verduras, que es muy buena calidad. Hoy en día hoy, por ejemplo, tenemos internet para poder ver lo que son los productos en Salta y Jujuy y los precios, sobre todo. Ojalá tuviéramos esos precios y esa calidad por estas latitudes, digamos. Bueno, otro tema. Sí. Bueno, quedó huérfano del padre siendo muy niño, a corta edad, y bueno, su mamá se tuvo que hacer cargo de la educación y de la crianza. Entonces Victorino de la Plaza, antes de llegar a ser presidente, fue vendedor ambulante, vendió pastelitos, vendió empanadas, vendió dulces que hacía su mamá, vendió velas, vendía jabón, entre otros productos de la época, digamos, época, ¿se acuerda? La época colonial, siempre en los actos patrios, especialmente en el 25 de mayo, se hace la representación de los vendedores ambulantes. Bueno, ese era el trabajo. Victorino de la Plaza era uno de ellos. Hasta que
bueno, comenzó a estudiar, estudió en la escuela pública, pero no duró mucho tiempo. Empezó a estudiar en un convento. Su mamá habló en una oportunidad para que su hijo, siempre las madres son nuestras primeras abogadas, ¿no? Sí. Abogó por su hijo y logró que él empiece a estudiar en un convento franciscano, y allí aprende el latín, por ejemplo. Mirá. Y se dieron cuenta sus maestros que él era un chico brillante, digamos, con una velocidad. Se resaltaba, sí, exactamente. Era sí, una mente brillante, digamos, para resumir. Uh-huh. Es así que a los 19 años ya el señor se convirtió, hizo, por supuesto, una serie de cursos de estudios y se recibió de escribano. 19 añitos. 19 años, mira vos. Imagínese. Y bueno, a los 19 años, ya siendo escribano, su mamá habla con Justo José de Urquiza, que en ese momento era el presidente de la Confederación Argentina. Estudia en un colegio de Entre Ríos. Uh-huh. Y bueno, se forma en filosofía, en letras, en un montón de otras ciencias, ¿no? Y comienza su carrera de abogado. Y bueno, como te decía hoy, en plena carrera de abogacía, se va a la guerra del Paraguay. Y bueno, después de eso vuelve, y ahí es cuando se va a la Universidad de Buenos Aires y logra su doctorado en leyes, que no es cosa menor. Fíjese la profundidad del estudio. Doctorado en leyes. Doctor en leyes, el señor, nada más y nada menos. Y ahí empieza una serie empiezan a darle responsabilidades. El Estado Nacional comienza a darle responsabilidades. De hecho, incursionó en cuestiones contables. Participó también, era muy hábil en las finanzas, pero en la cuestión macro más que nada, que es muy difícil. Y fíjese lo que pasa con nuestra economía. Si queremos hacer una especie de análisis claro, o contrastar con la actualidad, hacen falta por ahí especialistas en economía para darle un poco de estabilidad a esta cuestión que no sabemos a ciencia cierta hacia dónde nos conduce, ¿no? Bueno, Victorino de la Plaza fue un joven que supo desenvolverse muy bien en lo que es la parte contable, como te decía, y también en su labor como escribano. Y hizo muchas cosas importantes. Bueno, me voy un poquito para atrás. No quiero dejar de remarcar que tuvo como compañero de banco, si se quiere, a el otro de los presidentes, al tucumano Julio Argentino Roca. Mirá. Ahí lo conoce, entre otros políticos que han llegado a altos cargos en lo que es presidente, vicepresidente, sí, diputados, senadores, ministros, y todos esos cargos jerárquicos, digamos, de alto rango que todo político quiere llegar, ¿no es cierto? Y bueno, cuando él estudia, está en pleno doctorado, digamos, conoce a Dalmacio Vélez Sarsfield. Es la persona que le da el nombre al club, Vélez Sarsfield. Claro. Y él se convierte en su padrino, que de hecho el Código Civil, que se escribe en 1869, ¿quiénes fueron los que corrigieron, digamos? El mismo Domingo Faustino Sarmiento y Victorino de la Plaza fueron las dos personas que le hicieron ciertas correcciones al primer Código Civil del que estaba hablando, el que tenía en la mano justamente lo que estaba acá en este mismo lugar. Lo miraba al Código Civil. Después yo le voy a pedir para Alcira seguramente para pegarle una ojeada. Muy interesante conocer esas. No estamos instruidos. No, totalmente. No estamos y alguno instruidos. Dice, bueno, pero eso que lo conozco únicamente lo escribano. No. Por ahí el desconocimiento nos hace meter la pata. Exactamente. En la vida real. Y eso tiene consecuencias. Totalmente. Bueno, te estaba diciendo,
impresionante el papel fundamental que ocupó y los cargos políticos que ocupó Victorino de la Plaza. Fue una persona sobresaliente y con una rectitud pocas veces vista. Vio que lamentablemente hoy se tiene un mal concepto. Si uno dice, definime qué es un político, sin hablar mal de nadie en particular o de alguien en particular. Generalizamos como algo malo. Generalizamos como algo malo. Sí. O corrupto. Bueno, Victorino de la Plaza era como la excepción, de esa regla. Bueno, sin ir más lejos, quizás, y ya nos metemos en un terreno un poco complicado, la política ha cambiado mucho antes. Obviamente que todos tienen sus grises, por así decirlo, pero si comparamos la política de antes, tenía en la gente una aceptación mucho más válida que la de hoy en día. Sí. Hablando de la sociedad. Era otra la expectativa que había, si se quiere. Hoy otra vos la haces mirada. una encuesta y del 100%, y creo que el 95% te dice que la política es mala. El político es malo. Político. Porque eso hay que diferenciar también. La política es una cosa y los políticos son otra. Exactamente, hay que saber diferenciar. Sí. Pero bueno, no vamos a entrar en ese terreno porque... Sí, es como hablar del médico y la medicina. Exactamente. O del maestro y la educación. Totalmente. Son dos cosas totalmente diferentes y hay que saber diferenciarlas. Bueno, ¿qué más hizo Victorino de la Plaza? Victorino de la Plaza. A ver, alguna vez me dijeron, che, ¿qué nombre tiene tu pueblo, Victorino de la Plaza. Y muchos no saben por qué. Y muchos no saben. Yo mismo no sabía. Claro. Por ahí hay cosas que uno lee o estudia a veces para aprobar el más, a veces vos decís, ¿de dónde sos? De Plaza. De Plaza. ¿Pero qué plaza? ¿Qué? Claro, queda así, uno queda mirando de Plaza, que me frente a una plaza, o no, sos placero, no. Claro, hay que decir bien, de presidencia de la Plaza. Y sí. Cuando vamos a otras provincias, cometemos el error de decir, tenés razón porque lo he escuchado, de plaza. Pero, ¿de qué plaza? ¿Plaza 11? Claro, viste, sí, exactamente. Se le dijo el placero. Plaza de Mayo, no sé. Totalmente, es así. Bueno, llega el momento de elegir la fórmula presidencial. ¿Qué año eso es más o menos? Para presidente. Y bueno, 1910, después de Figueroa Alcorta, 1910 llega como candidato. ¿Él representaba algún partido político, obviamente? El Partido Autonomista Nacional. Bien, ya no existe más. No existe más. Justamente ahí con Irigoyen, te adelantaste un poquito. Perdón. Igual, vale, porque es una pregunta, una muy buena pregunta. El Partido Autonomista Nacional, justamente Victorino de la Plaza era uno de los que creía que había que modernizar la política, que había que modernizar el Estado, que había que modernizar las estructuras, que había que modernizar los partidos políticos. Una de las cosas que decía Victorino de la Plaza, no lo digo yo, está escrito. Claro. Hay para buscar, tienen bibliotecas, está internet, busquen. Una de las cosas que decía, de las tantas cosas, voy a decir las más suaves si puedo, los partidos políticos tienen la obligación, si se quiere moral, tienen la obligación de formar a sus candidatos. De formar a sus candidatos y de formar a la gente que va a ocupar cargos públicos. Victorino de la Plaza era uno de los que decía en los discursos, en las reuniones y en los lugares donde iba, y es más, se enojaban con él por las cosas que decía, porque era una especie de Jesucristo, digamos, políticamente incorrecto, por las cosas que él pregonaba y que decía, pero porque él venía, digamos, de una escuela o de una corriente de pensamiento. Claro. Que de hecho fíjese, hoy Alcira hablaba de las vueltas que tiene la vida. Es cierto, cuando él se recibe de abogado, voy a irme un poquito para atrás, por su brillantez, digamos, por su capacidad intelectual,
hay un reconocidísimo abogado, apellido Laite, que lo lleva, le da hospedaje en Buenos Aires para cuando él iba a empezar a estudiar su doctorado, digamos, cuando iba a empezar la UBA. Claro. Justo era el abuelo de Roque Sáenz Peña. Y ahí él fue su maestro, o sea, Victorino de la Plaza fue maestro de Roque Sáenz Peña en su juventud. Mirá vos. Fíjese las vueltas de la vida. Sí. Y fue amigo también, como le decía, de Julio Argentino Roca, entre otros. Entonces, fíjese, después quizás eso fue lo que llevó, habían varios candidatos, cuando van a elegir la fórmula presidencial, Roque, ¿a quién lo eligió? Lo eligió a Victorino, porque lo conoció antes. Claro. O sea, obró bien. Y compartían también la misma ideología. Compartían la misma ideología, que de hecho la ley Sáenz Peña pudo haber quedado trunca, porque fallece Sáenz Peña. Pero Victorino de la Plaza sigue adelante, claro, creyendo en los valores con los que él se formó. Y por eso él decía que todo el pueblo, a pesar de, fíjese qué gran contrasentido si se quiere, él era antipopular, porque formaba parte de un partido conservador, digamos, pero él no quería que se sigan haciendo las cosas que se hacían. Por ejemplo, detestaba el fraude electoral. No quería el fraude electoral y él sabía de qué manera se ganaban las elecciones en ese momento. Entonces, darle la participación masiva a la gente a través de la Unión Cívica Radical, eso fue digamos, ahí ocurrió lo que se conoce como el suicidio político, si se quiere, porque fue Victorino de la Plaza el que puso a punto final a ese orden conservador, dándole aire o dejando que se lleve adelante o que se ejecute esa famosa ley Sáenz Peña, que de hecho los diputados, porque vio que primero una ley tiene que pasar por la Cámara Baja, la Cámara Alta, todo un proceso. Totalmente. Y después se promulga la ley y se sanciona, se promulga. De hecho que fue toda una revolución eso de la ley Sáenz Peña. Otra cosa, la Primera Guerra Mundial, que ocurre justamente en 1914, cuando él asume la primera magistratura de la nación, durante ese conflicto bélico, la Primera Gran Guerra, hay mucha gente, vio que empiezan a venir los europeos. Le dio la nacionalidad. Victorino de la Plaza pudo no hacerlo, lo hizo igual. Le dio la nacionalidad a un poquito más de 3 millones de europeos. O de inmigrantes, si se quiere. Claro, pero voy a decirle, no, acá no entran o lo expulsan, lo exilian nuevamente. Claro, lo sacan. Todos, la mayoría, simpatizantes de la Unión Cívica Radical, o sea, mira, en contra de su partido. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Claro. En contra de su partido. De su ideología. De su ideología. Sí. De hecho, que eso es lo que hace, una de las cosas que hacen inclinar la balanza hacia la Unión Cívica Radical, hacia Hipólito Yrigoyen, que, el 12 de octubre de 1916, digamos, se convierte en el presidente de los argentinos. Y hay muchas cosas fuertes que, así como Jesús también enseñaba con palabras fuertes, Victorino de la Plaza también tenía algo de eso. Se lo ve así como una persona de carácter recto y como que te lo va a enseñar y te lo va a decir así tajante. Tajante. Claro. Un gran orador, aprovechaba mucho esa arma, si se quiere, que tenía, que era el hablar en público y poder decir. No cualquiera Hoy en día tampoco no cualquiera lo hace. Yo te voy a dejar una frase, Carlos, como para resumir parte de lo que él decía. Tenemos ahí la plaquita, señor director. Una de las frases, y escuchá lo que dice. Vamos a ver, la plaquita es exactamente, señor director. Vamos a poner en pantalla. Si querés, no sé si lo querés leer, lo leo yo. Dice: ¿cómo no? El vacío de los espacios, a ver si lo alcanzo a ver, el vacío de los espacios, también los espacios de poder y de gestión, es cubierto por Pléyades en acecho.
Pléyades se refiere a un grupo de personas que buscan fama. Por Pléyades en acecho los mediocres y los corruptos. Lo dijo Victorino de la Plaza. Hay que reverdecer y rebrotar la práctica de la virtud, del servicio público. Mirá qué importante. Y de la responsabilidad por la suerte y destino de la cosa pública. Qué Victorino importante. De la Plaza decía que aquel que iba a desempeñarse en un cargo público debía estar formado, que debía estar instruido, que todos los que conforman, digamos, el cuerpo en X administración pública debían tener una formación de base y a partir de allí, o sea, todos por igual, especializarse, y a partir de allí especializarse. Totalmente. Porque yo, por ejemplo, no puedo ser, no sé, secretario de Alcira, por ejemplo, de la escribana, y no sé escribir una nota. Claro. Es totalmente, no sé con qué calificativo decirlo, ¿no? Es ridículo pensar que alguien en administración no sepa escribir una nota, pero o que el fotógrafo no sepa sacar la foto, o algo así, o que el enfermero no sepa poner una inyección. ¿Se entiende a qué me refiero? Y muchas de estas cosas las decía en las reuniones con su partido político. Imagínate lo que le decían, que de hecho cuando terminó su mandato como presidente dejó la función pública. Mira, dejó la función pública. Se cansó. No solamente que se cansó, prácticamente lo querían linchar. Sí. Digamos, sus pares. No le convenía tener a alguien. No le convenía, claro, porque era una persona políticamente incorrecta. Él creía en la libertad del electorado, libertad para votar. Nadie tenía por qué obligar o darle un papelito o darle una boleta y decirle, mirá, vos está este candidato. Esto estoy hablando de principio del siglo XX, no estoy hablando precisamente de la actualidad. No, claro. Una persona incorruptible prácticamente. Bueno, después a los 3 años falleció lamentablemente una pulmonía justo cuando iba a cumplir 79 años. Nació dijimos 2 de noviembre de 1840 y murió en 1919 justamente un 2 de octubre, así que estamos acá, un mes faltaba para que cumpla 79 años. La vida obviamente esto es súper comprimido, es solamente, obviamente, es mucho más amplio, mucho más extenso. Si ustedes buscan, está todo a los que les interesa, busquen las cosas que pensaba Victorino de la Plaza. Un día voy a traer un resumen solamente de eso, de los pensamientos. Que tenía Victorino de la Plaza, que es importante reconocer, me parece, de la persona que le dio el nombre a nuestra localidad. Bueno, eso es importante saber. Algunos dicen, bueno, ¿por qué están hablando de Victorino de la Plaza? ¿Por qué Presidencia de la Plaza tiene el nombre? Bueno, justamente por todo esto que resumía Roberto, que le ha dado identidad a muchos lugares, y entre ellos, por supuesto, nuestro pueblo. Sí. Que pasó a ser justamente parte del territorio chaqueño y argentino, gracias a una decisión política. Una decisión política, exactamente, ahí está. Volvemos al punto inicial. Allá. No todas las decisiones políticas son malas. No, por supuesto que no. No todas las decisiones políticas son malas. Antes de irme, la crítica de Victorino de la Plaza a su amigo, compañero y amigo, la crítica a Julio Argentino Roca, que siendo amigos... Claro, viste que a veces dicen, no hay que preguntarlo también, porque tu amigo siempre te va a decir, está bien, pero el verdadero amigo te va a decir. Sí. Por ejemplo, acá, en esta amistad que para mí es simétrica, de igual a igual. Sí. Usted, por ejemplo, es hincha de Boca, y para mí igual va a seguir siendo Carlito. Claro. Y es hincha de Boca, y bueno, y está bien, porque es lo que él tiene en su corazón. Está bien. Bueno, una de las cosas que le criticaba Victorino de la Plaza a Julio Argentino Roca
era, por ejemplo, tener el poder político para beneficiar a los parientes, a los amigos, a los allegados. Le estoy hablando 1880, época, ¿no? Claro. Le estoy hablando 1880, que de hecho lo más burdo que hizo fue, digamos, en esa época no sé si se cuestionaba, no sé si los medios de comunicación, los diarios, que era la prensa que existía, no sé si lo remarcaban, pero dejó de ser presidente Julio Argentino Roca y le puso a su cuñado, o sea, más burdo que eso, sí. No, ¿se entiende? Entonces, todas esas cosas, todas esas cosas que sucedían dentro de su partido político y dentro de los lugares donde él trabajaba, él las criticaba y fuertemente. Así que bueno, ese creo que un resumen del tema de hoy. Para hablar de Victorino de la Plaza hay muchísimo más. Bien, acá, le están dejando saludos por acá también. A ver, ¿quién? ¿Qué dice? Así que bueno, después le voy a contar quién nos quiere que digamos al aire. Pero no quiere, bueno. Nos escuchan mucha gente, incluido el intendente, que la otra vuelta estaba enganchado, así que mucha gente, muchos jóvenes, eso quiero resaltar, porque por ahí, yo entiendo, me pasaba cuando era joven, por ahí cuando me escuchaba a dos personas hablar mucho, es como que no decía, me voy a hacer otra cosa, pero hay jóvenes que le interesa y sobre todo le interesa saber este aspecto local, porque bueno, uno por ahí, no sé, pone en internet y aprende, pero qué importante que gente de plaza cuente cosas que tienen que ver justamente con esto, y de a poquito vamos interiorizando y enseñando y aprendiendo también. Ajá. Porque hay mucha gente que por ahí acota cosas, aporta información que es importante. Y la idea, más que nada, es que los jóvenes y la gente grande también, que por ahí no siempre sabe todo, vayamos aprendiendo juntos. Así que y que quede en registro, Roberto, porque esto es importante. Bueno, con respecto a lo que decía, yo soy de acá de Presidencia de la Plaza. De hecho que mi primer hogar fue la casa de mi abuelo. Soy nieto de ferroviario. Cuánta historia, ¿no? Sí, cuánta historia. Toda la como infancia. dije, claro, nací y me crié a la costa del ferrocarril comiendo carbonilla, o sea, no voy a ocultar. Hijo de la hija de un ferroviario y el hijo de una familia campesina, o sea, soy de acá, de esta tierra, y eso es importante lo que decís, que alguien de acá, porque por ahí viene otro de otro lado y no es lo mismo, no hay sentimiento, exactamente, no se dan ciertas cosas que se tienen que dar, porque aquí hay mucho más que historia. Totalmente. Tratamos de darle una vueltita más de rosca, porque es importante, como decía, que los jóvenes aprendan a amar. ¿Qué somos? Porque si no... Que sean orgullosos de decir somos presidencia y te pregunte ¿qué pasó? Y que vos sepas contarle. Sí, porque no podemos amar algo que no conocemos. Es así. Esa es la verdad de la milanesa. Y esa es una de las intenciones desde aquel primer día que tuvimos aquella conversación en el óvalo. Sí. Así que bueno, Carlos, yo te agradezco por esta nueva oportunidad y me voy a ir a leer lo que mandó Alcira. Lo que mandó Alcira por acá, que me encanta. Dijo que tiene mucha información y voy a estar prestando atención también, no solo a la parte profesional que va a venir a exponer Alcira, sino todos los profesionales que son amigos de tu programa, digamos. Sí, gracias a Dios confían en nosotros, y bueno, la idea es justamente sacar dudas, despejar dudas y aprender. Vienen a exponer y es importante que la comunidad se nutra de eso, porque no es solamente música y entretenimiento, obviamente. Hay que aprender, hay que absorber todas esas cosas, porque yo creo que ningún profesional va a venir a decir algo malo o algo para perjudicar a la gente. Totalmente. Justamente es para beneficio de la comunidad. Bueno, Carlos. Muchas gracias. Bueno, ya estoy viendo Saumerio, estoy viendo humo, está llegando Lourdes, ya anda por ahí. Así que si viene el bloque emocional del programa, también tenemos nuestro bloque emocional. Falta hacer yoga y le completamos acá. Tengo la persona. Sí, un día nos va a encontrar con el pie, las piernas para arriba. Nancy se suele subir arriba del escritorio a veces cuando ponen
el operador baila, pero... Tengo la profesora de yoga. Ah, bien. Le puedo recomendar. ¿Cómo no? Y va a venir, le puedo asegurar que va a venir y le va a explicar de un montón de cosas. Sí, bueno, me gusta la idea. Sí, sí, en serio. Bueno, gracias Roberto. Muy bien. Vamos a la música.